Bienvenidos nuevamente, buscadores de lo desconocido, a Anima Boratus. La historia que os voy a revelar es la de cómo el reflejo de la perfección puede esconder la más oscura de las presencias. En el corazón de San Petersburgo, Rusia, en el año 1999, se erguía un majestuoso edificio de ladrillos grises y columnas imponentes, la Academia de Ballet Tsarevna, reconocida por formar a las mentes y cuerpos más brillantes del mundo del ballet. Su reputación era tan legendaria como las historias que sus muros escondían. Natalia, una joven de 19 años, había soñado con entrar a esa academia desde que era una niña. Sus padres, conscientes de su talento innato, habían sacrificado todo para que pudiera llegar allí. Ahora, con sus ojos llenos de pasión y determinación, entrenaba día y noche para asegurarse de que su sacrificio no fuera en vano. «Más gracia, Natalia. La danza debe fluir como un río, no como un torrente abrupto», exclamó la estricta maestra Alina. El eco de sus palabras se perdió entre las paredes del amplio estudio, donde otras bailarinas practicaban con igual devoción. Natalia respiró profundamente, secó el sudor de su frente y volvió a intentarlo. Cada movimiento era como un poema, un acto de adoración a la danza. Sin embargo, había algo que diferenciaba a Natalia de las demás. Mientras que muchas preferían descansar después de las extenuantes jornadas, ella solía quedarse en el estudio cuando todos se habían marchado. En la soledad de la noche encontraba la paz necesaria para perfeccionar cada salto, cada giro. Aquella noche no fue diferente. Las luces del salón brillaban con un resplandor cálido mientras la joven ajustaba las cintas de sus zapatillas de punta. Puso a sonar el lago de los cisnes y comenzó a moverse con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Cada paso era preciso, cada gesto lleno de emoción. La hora avanzaba y poco a poco el cansancio empezó a hacerse presente. Natalia se detuvo frente al espejo para corregir un detalle en su postura. Fue entonces cuando lo sintió por primera vez. Un leve escalofrío recorrió su espalda, como si alguien la estuviera observando. Giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie, solo el vacío de la sala. «Imaginaciones mías», murmuró para sí misma, y volvió a concentrarse. No obstante, conforme los minutos pasaban, la sensación se intensificó. Natalia comenzó a escuchar un susurro tenue, apenas perceptible, como el murmullo de una conversación lejana. Se detuvo de golpe, su respiración agitada. «¿Hay alguien ahí?», preguntó en voz alta, pero solo el eco de sus palabras respondió. A pesar de la incomodidad, se obligó a continuar. La danza era su refugio, su santuario, y no iba a dejar que una sensación extraña la desviara de su objetivo. Pero aquella noche, mientras practicaba una complicada serie de piruetas, los susurros se transformaron en algo más claro, más cercano. «Natalia», dijo una voz, apenas un susurro, pero lo suficientemente clara como para hacer que su corazón se detuviera por un instante. La joven perdió el equilibrio y cayó al suelo. El impacto fue leve, pero su orgullo sufrió un golpe mayor. Se levantó rápidamente, enfadada y asustada al mismo tiempo. «No tiene gracia. Si esto es una broma, no me voy a asustar», gritó, esperando que sus palabras ahuyentaran la tensión que la envolvía. El estudio quedó en silencio. Natalia suspiró y decidió dar por terminado su ensayo. Mientras recogía sus cosas, una sensación extraña la invadía, como si algo estuviera fuera de lugar, aunque no lograba entender por qué. Cuando apagó las luces y cerró las puertas tras de sí, no se dio cuenta de que en el espejo una figura etérea permanecía observándola, inmóvil, esperando. Al día siguiente,
Natalia regresó a la academia con una determinación renovada. La sensación extraña de la noche anterior aún la acompañaba, pero decidió atribuirla al cansancio. La rutina matutina comenzó como siempre: calentamientos rigurosos, repeticiones incansables y las críticas constantes de la maestra Alina. «Natalia, tu arabés necesita más altura. Si no logras dominarlo, será mejor que busques otra profesión», dijo Alina con un tono que cortó como un cuchillo. «Lo haré mejor, maestra», respondió Natalia, ocultando su frustración tras una sonrisa forzada. Sin embargo, mientras la clase avanzaba, empezó a notar algo fuera de lo común. Cada vez que pasaba cerca de los grandes espejos del estudio, una extraña sensación de déjà vu la invadía. Era como si algo o alguien estuviera observándola desde el otro lado. Intentó ignorarlo, pero los escalofríos en su espalda eran imposibles de evitar. Después de una larga jornada de ensayos, mientras recogía sus cosas, una de sus compañeras, Elena, se le acercó. Elena era conocida por sus rumores y por su tendencia a exagerar las historias. «Natalia, ¿te quedaste practicando anoche?», preguntó con una expresión intrigada. «Sí, como siempre». «¿Por qué?», respondió Natalia, tratando de sonar indiferente. «Es que algunas chicas dicen que han escuchado cosas extrañas en el estudio por las noches. Voces, pasos, incluso creen haber visto sombras en los espejos. Ya sabes, cosas de fantasmas», dijo Elena bajando la voz, como si temiera ser escuchada. Natalia se estremeció, pero no quiso mostrar debilidad. «Seguro son solo cuentos para asustarnos. Yo no he visto nada», dijo, aunque su voz traicionó un leve temblor. Elena la miró con escepticismo, pero no insistió. Sin embargo, las palabras de su compañera se quedaron grabadas en su mente. Esa noche, mientras caminaba hacia su apartamento, la sensación de ser observada la persiguió. Cada sombra en las calles de San Petersburgo parecía más alargada, más amenazante. Cuando finalmente llegó a su casa, se desplomó en su cama, con la esperanza de encontrar descanso. Pero los sueños no le ofrecieron consuelo. Soñó con la academia, con sus interminables pasillos y los espejos que reflejaban algo más que su propia imagen. En el sueño, una figura oscura aparecía detrás de ella, susurrando su nombre con una voz que le helaba la sangre. «Natalia». Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo desbocado. La habitación estaba en silencio, pero la sensación de inquietud persistía. Miró hacia el espejo del armario, esperando no ver nada fuera de lo común. Pero justo cuando iba a apartar la mirada, algo que no era su reflejo se movió. Se levantó de golpe y encendió todas las luces del cuarto. No había nada. Solo su imaginación, se dijo a sí misma. Pero en el fondo sabía que algo no estaba bien. La mañana amaneció con un frío cortante que calaba hasta los huesos. Natalia se envolvió en su abrigo y salió temprano hacia la academia, esperando que el rigor de su rutina disipara el malestar que la había seguido desde la noche anterior. Sin embargo, al llegar al estudio, notó un ambiente diferente, más pesado, como si el aire estuviera cargado de algo invisible. Mientras ajustaba sus zapatillas y comenzaba a calentar, trató de concentrarse en los ejercicios, pero una extraña inquietud le impidió relajarse. Cada vez que sus ojos se encontraban con los espejos del salón, una sombra fugaz parecía desaparecer justo antes de que pudiera enfocarla. Suspiró profundamente, intentando convencerse de que era el cansancio jugando con su mente. La maestra Alina entró al estudio con su habitual presencia imponente y comenzó la clase sin preámbulos. «Hoy trabajaremos en la variación del hada de azúcar. Quiero que cada movimiento sea delicado y preciso, reflejando la elegancia de la pieza. Y al final de la variación, cada una debe encontrar su propio cierre, que hable de su estilo único. Natalia, empieza tú», ordenó.
Natalia asintió, tragándose el nerviosismo. Caminó hacia el centro del estudio y adoptó la postura inicial. La música comenzó, llenando el salón con una melodía que parecía resonar en su corazón. A medida que danzaba, su cuerpo se movía con fluidez casi sobrenatural, pero algo en el reflejo captó su atención. En el espejo, detrás de ella, una figura oscura la observaba. Natalia sintió un nudo en el estómago y por un instante perdió el ritmo. Sin embargo, cuando giró la cabeza para mirar directamente, no había nadie. El espejo reflejaba el salón vacío, salvo por ella y las demás bailarinas. «¡Concentración, Natalia! Si no puedes manejar la presión, no tienes lugar aquí», espetó Alina con una mirada cortante. «Lo siento, maestra, no volverá a pasar», respondió, tratando de mantener la calma. La clase continuó, pero Natalia no podía quitarse de la cabeza la imagen de la figura en el espejo. Cada pausa, cada momento de descanso, sentía la necesidad de mirar de reojo, temiendo lo que pudiera encontrar. Al terminar la sesión, decidió quedarse nuevamente para practicar. Quedarse sola en el estudio había sido su rutina por años, su refugio. Pero esa noche se sentía diferente. Mientras las últimas bailarinas se despedían, Natalia se aseguró de que estaba completamente sola antes de comenzar su práctica nocturna. Colocó la música y comenzó a danzar, intentando perderse en los movimientos. Pero la tranquilidad de la soledad pronto se convirtió en un silencio opresivo. La sensación de ser observada regresó, más intensa que nunca. Se detuvo frente al espejo, mirando fijamente su reflejo, tratando de encontrar alguna explicación racional. De repente, su reflejo se movió. Natalia retrocedió con un grito ahogado, mientras observaba cómo su imagen en el espejo quedaba inmóvil, mirándola fijamente con ojos que no parecían ser los suyos. Era como si una versión distorsionada de ella misma la estuviera estudiando, esperando. «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?», preguntó con la voz quebrada. Su reflejo sonrió, una sonrisa torcida y siniestra que nunca había practicado en la vida real. Luego, con un movimiento lento, la imagen en el espejo levantó una mano y señaló hacia Natalia, como si la estuviera acusando o llamándola. En ese instante, las luces del estudio parpadearon y la música se detuvo abruptamente. Natalia salió corriendo del salón, dejando sus pertenencias atrás. El frío de la noche la golpeó al salir, pero no se detuvo hasta llegar a la seguridad de su apartamento. Esa noche, mientras trataba de calmarse en la oscuridad de su habitación, una sola pregunta retumbaba en su mente. ¿Qué había visto realmente en el espejo? El reloj marcaba las 3 de la madrugada cuando Natalia despertó sobresaltada. Había soñado con el estudio, pero en lugar de bailar, estaba atrapada frente al espejo, inmóvil, mientras su reflejo se movía con vida propia, burlándose de su impotencia. Se llevó una mano al pecho y trató de regular su respiración, pero la sensación de estar siendo observada no la abandonaba. Encendió la luz de la habitación, esperando que la claridad ahuyentara sus miedos. Sin embargo, en la penumbra de un rincón, le pareció ver un movimiento fugaz. Sacudió la cabeza, convencida de que era su mente jugándole trucos. «Estoy demasiado cansada», pensó, pero el sueño ya no regresó. Al día siguiente, llegó al estudio con ojeras marcadas. Aunque trató de actuar con normalidad, las demás bailarinas notaron su estado. «¿Estás bien, Natalia? Te ves pálida», le preguntó Ana, una de sus compañeras más cercanas. «Sí, solo no dormí bien», respondió ella, esforzándose por sonreír. No quería hablar de lo que había sucedido, ni siquiera estaba segura de que pudiera explicarlo sin sonar loca. Durante las clases, todo transcurrió con relativa normalidad, pero Natalia sentía una tensión constante, como si algo invisible la siguiera.
Esa noche Natalia decidió no quedarse sola en el estudio. La experiencia de la noche anterior aún estaba fresca en su memoria y no quería volver a enfrentarse a su reflejo. Pero mientras caminaba de regreso a casa, una extraña sensación la invadió. Las calles estaban vacías, pero los ecos de sus pasos parecían acompañados por otros. Un ritmo sutil que no coincidía con el suyo. Se detuvo y miró a su alrededor. No había nadie. Aceleró el paso, sintiéndose cada vez más ansiosa, hasta que finalmente llegó a su edificio. Entró al apartamento, cerró la puerta con llave y exhaló profundamente. El silencio de su hogar le dio un poco de alivio, pero solo duró unos minutos. Mientras preparaba una taza de té para calmarse, escuchó un ruido. Era un susurro, apenas audible, pero suficiente para helarle la sangre. Venía del espejo del pasillo. Natalia se acercó lentamente, sus manos temblando. «No puede ser, está pasando de nuevo», murmuró. En el espejo, su reflejo estaba allí, pero era algo distinto. La imagen estaba ligeramente desfasada, como si fuera un segundo más lenta que sus movimientos reales. De repente, el reflejo sonrió, esa misma sonrisa torcida que había visto la noche anterior en el estudio. «Natalia», susurró el reflejo, aunque sus labios no se movieron. «¿Qué quieres de mí?», gritó Natalia, pero su voz se quebró. Retrocedió, incapaz de apartar la vista de la figura en el espejo, que ahora comenzaba a mover los labios en silencio, como si pronunciara palabras que ella no podía oír. El reflejo inclinó la cabeza, como si la estudiara, y luego alzó una mano, señalando hacia algo detrás de ella. Natalia se giró rápidamente, pero no había nada. Cuando volvió a mirar al espejo, su reflejo estaba normal otra vez. Desesperada, cubrió el espejo con una manta y se encerró en su habitación. Esa noche apenas pudo dormir, pero una idea comenzaba a formarse en su mente. Esto no era solo una visión pasajera. Después de aquella noche, Natalia decidió evitar el espejo del pasillo en su apartamento. A pesar de ello, su reflejo parecía perseguirla incluso en los rincones más seguros de su mente. Esa tarde, al llegar al estudio, todo parecía normal. Las bailarinas practicaban con la misma energía de siempre, pero Natalia se sentía completamente agotada. «¿Te ves cansada, Natalia? ¿Estás bien?», preguntó Ana mientras ajustaba sus zapatillas. «Estoy bien», respondió ella automáticamente, aunque las ojeras y su postura rígida decían lo contrario. Durante el ensayo, Alina supervisaba con su mirada crítica. Natalia intentó concentrarse, pero algo capturó su atención. El gran espejo de la sala, donde todas practicaban sus movimientos, parecía tener un brillo diferente, como si una neblina lo cubriera. Cuando llegó su turno de interpretar una pieza en solitario, Natalia se colocó en el centro de la sala, bajo la mirada de sus compañeras y de Alina. La música comenzó y sus movimientos fluyeron con una precisión casi automática, hasta que esa figura en el espejo la distrajo. Al principio, quiso pensar de nuevo que era una ilusión, pero luego lo vio claramente. Entre las bailarinas reflejadas en el fondo, había una que no debería estar allí. Era una mujer alta, esbelta y vestía un tutú negro, pero lo que más destacaba era su rostro pálido, con ojos oscuros que parecían dos vacíos infinitos. La mujer reflejada no se movía al ritmo de Natalia, bailaba una coreografía completamente distinta, una danza que irradiaba desesperación y rabia. «¡Natalia, concéntrate!», gritó Alina, sacándola del trance. La música se detuvo abruptamente y todas las miradas se posaron en Natalia. Ella, con la respiración entrecortada, miró el espejo, pero la figura ya no estaba. «Lo siento, no sé qué me pasó», murmuró, intentando justificarse. Alina frunció el ceño, pero no dijo nada más. Natalia abandonó el estudio antes de que alguien pudiera cuestionarla. Mientras caminaba de regreso a casa, no podía sacarse de la cabeza el rostro de aquella bailarina.
Sabía que no era su imaginación, y lo que era peor, sentía que esa figura quería algo de ella. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuchó el suave sonido de zapatillas deslizándose por el suelo del pasillo. Poco a poco, el sonido de esos pasos se iban haciendo cada vez más claros, resonando directamente frente a la puerta de su habitación. Natalia encendió la lámpara, pero el sonido no cesó. Se levantó con cautela y se acercó al espejo del pasillo que aún estaba cubierto. Algo en su interior le decía que no debía tocar la sábana, pero no podía ignorar la sensación de que había algo detrás de ella. Con manos temblorosas, retiró la sábana. En el espejo, su reflejo estaba allí, pero detrás de él, apenas visible en la penumbra, estaba la bailarina del estudio, mirándola fijamente. Natalia dio la vuelta, pero la figura no desapareció. «¡Déjame en paz!», gritó Natalia, con lágrimas en los ojos. La bailarina la miró con una expresión fría y carente de vida. «Te quitaré todo lo que amas, Natalia, y cuando no te quede nada, tomaré lo que siempre debió ser mío». Antes de que Natalia pudiera reaccionar, un crujido estremecedor llenó el pasillo. El espejo comenzó a vibrar violentamente, con un gran estruendo, y el espejo explotó en 1000 pedazos, lanzando fragmentos de cristal en todas direcciones. Natalia apenas tuvo tiempo de cubrirse la cara cuando sintió una serie de pinchazos ardientes en su piel. Fragmentos de vidrio le cortaron las manos, el cuello, una mejilla, y el calor de la sangre que corría por sus heridas contrastaba con el aire frío que llenaba el pasillo. El dolor físico se mezcló con el pánico absoluto, mientras los cristales caían a su alrededor como cuchillas brillantes. El silencio que siguió fue sofocante, interrumpido solo por los jadeos entrecortados de Natalia. Cuando finalmente abrió los ojos, se encontró rodeada de los restos del espejo. En medio de los fragmentos, un pedazo más grande llamó su atención. Todavía reflejaba la sonrisa torcida de la bailarina. La voz resonó una vez más, aunque Natalia no podía identificar de dónde venía. «Esto es solo el principio». El fragmento comenzó a oscurecerse hasta quedar completamente negro, como si la luz hubiera sido devorada por dentro. Natalia sintió cómo sus piernas flaqueaban y antes de darse cuenta, su cuerpo cayó de rodillas al suelo, temblando. Con sus manos sangrando y su mente en un estado de caos, se arrastró fuera del pasillo, huyendo del espejo destruido. Otra noche sin pegar ojo. Cuando por fin amaneció, su mirada se dirigió al pasillo, al lugar donde antes estaba el espejo. Ahora solo quedaban fragmentos esparcidos por el suelo, algunos aún brillantes, otros teñidos con su sangre. Instintivamente se alejó y se alejó del apartamento. Necesitaba respirar, alejarse del lugar que parecía estar devorándola. En el estudio de danza, las miradas de las otras bailarinas eran inevitables. Natalia sabía que sus heridas y su expresión la hacían imposible de ignorar. «Natalia, ¿qué te pasó?», preguntó Ana, señalando las vendas en sus manos. Fue un accidente en casa», respondió, esquivando la verdad. Contar lo que realmente había sucedido no haría más que aumentar las sospechas de que estaba perdiendo la cordura. Pero mientras intentaba practicar, la incomodidad crecía. Los movimientos que antes fluían con naturalidad ahora se sentían forzados. Cada vez que pasaba frente a un espejo sentía que algo la observaba desde el otro lado, aunque no podía confirmar si era paranoia o realidad. Alina, quien había estado observándola desde el inicio, finalmente intervino. «Natalia, ven conmigo». La condujo a una pequeña oficina en la parte trasera del estudio, cerrando la puerta tras de ellas. «Esto no puede seguir así», dijo Alina. «Sé que algo está pasando, no te voy a juzgar, pero necesito que me digas la verdad». Natalia dudó, mirando sus manos heridas. Era imposible explicar lo que estaba viviendo sin sonar como una lunática. «Hay algo que me sigue. No sé qué es, pero siento que quiere destruirme». Alina no pareció sorprendida. «¿El espejo? ¿Cómo lo sabes?» «Porque este lugar tiene una historia, Natalia.
No eres la primera en experimentar algo así. ¿Qué quieres decir?, preguntó Natalia con el corazón acelerado. Hace años, antes de que la compañía se estableciera aquí, una bailarina dijo haber visto algo en los espejos. Hablaba de una presencia que la perseguía, que la atormentaba. Nadie la creyó, pero semanas después, durante su presentación más importante, no se presentó y simplemente desapareció. Nadie volvió a saber de ella. Natalia sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Y qué pasó con el estudio?, logró preguntar. Estuvo cerrado por años, respondió Alina, hasta que lo reabrimos. Pensamos que eran solo cuentos, leyendas para asustar a las nuevas bailarinas, pero ahora no estoy tan segura. Natalia miró a su maestra buscando desesperadamente una respuesta. ¿Qué hago?, preguntó finalmente, su voz temblando. Natalia, sé que la competencia final es lo más importante para ti, tu oportunidad de brillar como solista, pero después de verte así, creo que deberías considerarlo. Tal vez lo mejor sería retirarte. ¿Retirarme?, repitió Natalia atónita. Lo digo porque me preocupo por ti, continuó Alina. Si lo que estás enfrentando es real, no quiero que te pase algo peor. Hay cosas más importantes que un lugar en el escenario, y quiero que lo pienses antes de que sea demasiado tarde. Las palabras golpearon a Natalia como una bofetada. Su corazón se hundió ante la idea de abandonar, pero también sabía que Alina no hablaba desde la indiferencia, sino desde el miedo genuino por su bienestar. Lo pensaré, respondió en un susurro. Los días posteriores a la conversación con Alina transcurrieron en una nube de dudas y temor. Natalia había dejado de practicar. Cada vez que se acercaba a los espejos del estudio, su cuerpo se paralizaba y el eco de las palabras de Alina resonaba en su mente. Tal vez lo mejor sería retirarte. Por primera vez en su vida, Natalia consideró dejar la danza. El miedo había invadido cada rincón de su ser, y los cortes en sus manos eran un recordatorio físico de lo que enfrentaba. No era solo producto de su imaginación. Esa noche, frente a su escritorio, escribió un mensaje para Alina. No puedo continuar, renuncio a la competencia. Gracias por todo. Las palabras dolían más de lo que esperaba. Apretó enviar y dejó el teléfono a un lado, cerrando los ojos mientras una lágrima caía por su mejilla. ¿Era esto el final? Todo su esfuerzo, todos los años dedicados a la danza, ¿se reducirían a un adiós forzoso por algo que ni siquiera podía entender? Aquella noche no encontró descanso y en las primeras horas de la madrugada decidió salir. Caminó por las calles vacías de la ciudad, intentando encontrar claridad en medio del caos de sus pensamientos. Pero en cada reflejo de las vitrinas, en cada charco bajo las luces de la calle, creía ver algo, una sombra que no era suya, un movimiento fugaz que desaparecía al instante. Al amanecer estaba agotada, tanto física como mentalmente. Se sentó en un banco de un parque cercano, viendo cómo los primeros rayos de sol iluminaban la ciudad. ¿De verdad debía rendirse? La competencia era solo en unos días, y Natalia recordó la sensación de estar en el escenario, el calor de los reflectores, el sonido de los aplausos. Pero también recordó la otra presencia, aquel ente que parecía cada vez más cercano. Cuando el reloj marcó las 7 de la mañana, inmersa en ese mar de dudas e incertidumbre, decidió volver a su apartamento. El día de la competencia llegó. El bullicio tras bastidores era ensordecedor. Mientras las demás bailarinas se preparaban, ella se quedó frente al espejo de su camerino, sin atreverse a mirarlo directamente. Había evitado los espejos durante todo este tiempo. Respiró hondo y levantó la vista. Ahí estaba, su reflejo. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos tenían una chispa de determinación que no había sentido en días. Salió del camerino y el director de la compañía se le acercó con una expresión de sorpresa. «Natalia, pensé que habías renunciado». «Yo también lo pensé», respondió ella, con una sonrisa débil pero firme. Alina, que estaba cerca, no dijo nada,
pero sus ojos hablaban por sí mismos, mezcla de alivio y temor. Minutos después, el presentador anunció su turno. El teatro estaba repleto, las luces brillaban con intensidad y una expectación palpable llenaba el aire. Natalia, con su tutú blanco, aguardaba tras el telón. Su corazón latía con fuerza, no solo por los nervios típicos de una presentación, sino por el peso del miedo que cargaba desde hacía semanas. Sabía que no debía estar ahí. Aline había intentado detenerla, había implorado que no bailara, pero Natalia, consumida por una mezcla de desafío y desesperación, había decidido enfrentar lo que fuera que la perseguía. Había aceptado que su vida no tenía futuro sin la danza, aunque esa decisión le costara todo. La música comenzó, una melodía delicada que llenó el teatro. El telón se alzó lentamente, revelando a Natalia en su pose inicial. El público guardó silencio, expectante. Los reflectores iluminaban cada rincón del escenario. Cuando dio sus primeros pasos, el aire a su alrededor pareció enfriarse. Su respiración se volvió visible, pequeñas nubes blancas escapando de sus labios. Las notas del piano empezaron a sonar distantes. La bailarina fantasma apareció en las sombras del escenario, su figura contorsionada danzando de manera antinatural. Su tutú estaba desgarrado, sus extremidades se movían con espasmos grotescos y su rostro, ese rostro desfigurado, la miraba fijamente con una sonrisa torcida que aterrorizaba a Natalia. Pero el público no veía nada. Para ellos Natalia estaba sola, ejecutando una coreografía perfecta. Los aplausos comenzaron, alimentando al espectro. La bailarina se acercó más, sus movimientos frenéticos contrastando con los pasos calculados de Natalia. Ahora danzaban juntas, una macabra sincronización que solo Natalia podía percibir. La sombra fría del espectro parecía atravesarla con cada giro y salto. A medida que la música avanzaba, las lámparas comenzaron a parpadear, las luces titilaban, creando sombras monstruosas que danzaban en las paredes del teatro. El piano parecía desafinarse, las notas volviéndose discordantes, como si la melodía misma fuera consumida por el horror. El cuerpo de Natalia ya no le respondía, era como si sus movimientos fueran controlados por hilos invisibles manipulados por la presencia espectral. Sus músculos ardían, su corazón latía con un ritmo irregular, sus ojos, su nariz, hasta sus orejas empezaron a sangrar, pero Natalia no podía detenerse. La bailarina fantasma se acercó hasta quedar completamente a su lado, sus ojos vacíos reflejando un abismo sin fin, y entonces Natalia sintió un dolor punzante en su pecho. Como si unas garras invisibles se hundieran en su carne. Su respiración se cortó, pero sus pies seguían moviéndose, obligados por la música que ahora sonaba como un lamento. El clímax de la coreografía llegó, y Natalia, en su último giro, intentó liberarse por última vez, pero su cuerpo ya no tenía fuerzas. Cayó al suelo con un impacto seco, su tutú manchado de sudor y sangre. El público seguía aplaudiendo, ajeno al sufrimiento que Natalia estaba experimentando. Fue entonces cuando todo cambió. Las luces del teatro se apagaron de golpe, dejando la sala en una oscuridad absoluta. Un grito desgarrador surgió de la garganta de Natalia, resonando como un eco infinito. Cuando las luces volvieron, la bailarina fantasma estaba completamente visible. El público quedó paralizado. Allí estaba, de pie, sobre el cuerpo de Natalia, con una sonrisa torcida y sus movimientos antinaturales. La música se detuvo, dejando un silencio sepulcral que pesaba como una losa. La bailarina fantasma levantó la cabeza, mirando directamente al público. Su rostro se transformó en algo aún más aterrador. Su piel parecía derretirse, dejando al descubierto músculos ennegrecidos y huesos astillados. Los gritos comenzaron, pero nadie podía moverse de sus butacas. Con movimientos lentos y ceremoniosos, la bailarina fantasma se inclinó hacia el cuerpo de Natalia y la levantó como si fuera una muñeca rota. La audiencia observó con horror cómo Natalia, aún en los brazos del espectro, abrió los ojos. Entonces, Natalia intentó moverse. Sus labios comenzaron a temblar
como si luchara desesperadamente por pronunciar algo. La audiencia se percató de ello. Estaba intentando pedir ayuda. Sus labios formaban las palabras, pero ningún sonido salía de su garganta. El terror en su rostro era inconfundible, y ver su intento inútil de comunicarse hizo que el pánico entre los espectadores alcanzara su punto máximo. La bailarina fantasma dio un último giro con Natalia en brazos, y ambas comenzaron a desvanecerse en el aire, como un humo negro siendo arrastrado por el viento. La música regresó, ahora distorsionada, un sonido agudo y doloroso que hizo que muchos se taparan los oídos. Cuando todo terminó, el escenario quedó vacío, salvo por el tutú ensangrentado de Natalia que yacía en el centro del escenario. El teatro permaneció en silencio. Nadie aplaudió, aún no podían moverse de sus asientos. La sensación de un frío antinatural persistía, como si algo aún estuviera allí, observándolos. Y entonces, la risa de la bailarina fantasma resonó una vez más. Un eco que perseguiría a los presentes para el resto de sus vidas. Cuando todo terminó, la audiencia pudo salir corriendo del teatro. Muchos llorando, otros en completo estado de shock. Nadie pudo explicar lo sucedido, pero el terror que habían presenciado era real. La academia cerró sus puertas esa misma noche. Jamás volvió a abrir. Las leyendas sobre lo ocurrido se esparcieron rápidamente y el lugar ganó fama de estar maldito. A día de hoy, quienes se atreven a pasar frente al edificio aseguran que al caer la noche pueden escuchar la melodía distorsionada de aquel fatídico espectáculo y, si prestan atención, la risa escalofriante de la bailarina fantasma, burlándose desde la oscuridad. Recuerda darle a me gusta y suscribirte al canal para sentir cómo vuestro miedo alimenta la energía de este antiguo libro, permitiéndome revelar otra historia escalofriante.